Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. El día de hoy les presentamos un programa importante, una cita clave para el gigante asiático. China celebra el 19 Congreso del Partido Comunista, un evento que marcará el futuro del país, pero también la próxima entrada de una nueva generación de líderes. Hoy analizamos la reelección de Xi Jinping, los éxitos y fracasos de la quinta generación de líderes, pero también las claves en materia de política exterior. En la segunda parte del programa, un recuento legislativo de carácter internacional, así como les presentamos entrevistas en asuntos migratorios y fronterizos. Acompáñenos. La República Popular China, segunda potencia económica y primera nación exportadora del mundo, es gobernada desde el 14 de marzo de 2013 por Xi Jinping, un ingeniero químico de tendencia liberal y origen humilde, quien además lidera la Comisión Militar Central y la Secretaría General del Comité Central del Partido Comunista de China. Al iniciar su mandato, dicha fuerza política anunció reformas que incluían el cierre de centros de trabajos forzados, una mayor independencia de las Cortes de Justicia a nivel local, la flexibilización de la política de un solo hijo, la liberalización de las tasas de interés, así como regulaciones en materia de empresas de Estado, en el sector inmobiliario, de movilidad y el acceso a servicios públicos por los ciudadanos. Entre las principales políticas interiores de la administración de Xi Jinping está la lucha contra la corrupción, alcanzando una cifra superior al centenar de altos funcionarios que han sido procesados o puestos bajo investigación por sospecha de haber cometido actos deshonestos. Incluso, la Comisión Central de Inspección y Disciplina, Departamento Anticorrupción del Partido Comunista Chino, contempla la obligación de los funcionarios y sus cónyuges a visitar en prisión a exfuncionarios encarcelados por actividades corruptas, con el propósito de que los trabajadores públicos reflexionen sobre las consecuencias de las prácticas irregulares. En materia de política exterior, China se ha consolidado como un referente mundial por sus proyectos de inversión, al tiempo que se ha caracterizado por una postura independiente sobre los problemas internacionales, al oponerse a la aplicación de la fuerza de uno o varios gobiernos sobre otro. Como integrante promotor del BRICS, China tiene como prioridades las relaciones con los países en vías de desarrollo y con sus vecinos, sobre todo en materia de cooperación económica, financiera y tecnológica, y en la diversificación diplomática. China, el país que se encuentra en el camino para encumbrarse como la próxima potencia económica mundial, alista los preparativos para celebrar el 19 Congreso del Partido Comunista Chino, un evento de enorme relevancia para la vida política, económica y social de este país que participa en el G7, en el G20, en el grupo de los 77, pero también en el grupo de las economías BRICS, y quien está reclamando un verdadero cambio institucional a la gobernanza económica y financiera global. Este evento quinquenal o esta cita tan importante tiene como el objetivo estratégico poder elegir a 2.300 delegados, así como presentar la carta de navegación del partido que conducirá al gigante asiático por las arenas movedizas del orden internacional de cara al año 2022. Arturo, danos un acercamiento de cómo se hace política en China, considerando que ahí habitan más de 1.300 millones de personas y que tiene una extensión territorial, la tercera más grande del mundo. China es una realidad enorme. Sí, es un universo muy complicado, no solo por su expresión actual, sino por esos 5.000 años de historia, que todavía está muy viva y que le cuesta mucho trabajo a Occidente entenderla, ¿no? Entonces, tu pregunta también la siento muy procedente en la medida en que a veces nos quedamos con una parte, con un libro, con una corriente, y creemos que ya sabemos y podemos identificar a China. Y esto no es así, o sea, China es muy, muy complicada, ¿no? Además de que desde luego habría que agregar el aspecto de que llegamos todos tarde a China. O sea, llegamos tarde a aceptarla, a entenderla, a conocerla, a estudiarla. Y esto es parte de la problemática actual y del desorden global, ¿no? Que Occidente no acaba de saber quién es China ni qué quiere China.
En términos generales, claro, con la administración de Xi Jinping estamos viviendo una nueva China, ¿no? Si hace todavía 10 o 15 años China era parte, miembro del G77, del G20, del G5, hoy en día estamos crecientemente viviendo una tendencia de un G2, ¿no? El G2 es Estados Unidos y China, ¿no? Y China tiene un planteamiento crecientemente claro al respecto. Entonces China ya no es un país más del G77, del G20, del G5, sino que es un país con una presencia no solo regional en China, sino que, en Asia, sino que con una presencia en América Latina, en África, en cualquier lugar del mundo. Estamos viviendo un nuevo equilibrio global en donde la hegemonía estadounidense, por diversas razones, sale de algunos de estos foros y pareciera ser que el país con una estrategia en el corto, mediano y largo plazo en estos múltiples foros, que tiene una estrategia de largo plazo, pues es China. Al inicio de las reformas no hubieran sido posibles en China y este gran crecimiento si desde Europa y Estados Unidos no hubiera habido el gran, digamos, la imposición global del libre comercio. Eso fue lo que permitió que China sea económicamente lo que es hoy. Y en este momento de nuevo, la situación en Estados Unidos, el desprestigio del gobierno de Estados Unidos, la retracción de la primera potencia del mundo desde el punto de vista comercial, la pérdida de prestigio, etcétera, que observamos, coloca de nuevo al liderazgo chino en una posición muy privilegiada. En este momento, digamos, uno habla, bueno, de las dos potencias, pero en términos de políticos, quien tiene una política de apertura, quien es un líder confiable, un líder que mantiene la palabra, que es moderado, que está comprometido con la paz del mundo. En China se debe poner especial atención a la transición del poder y a la llegada de las próximas generaciones de líderes. Más allá de las purgas, divisiones y enconos políticos, las transiciones de los años recientes han sido pacíficas e institucionalizadas. La tercera generación de líderes con Jiang Zemin, la cuarta con Hu Jintao y la quinta con Xi Jinping. Bajo la celebración del 19 Congreso del Partido Comunista Chino, la piel del dragón no cambiará porque se espera la reelección de Xi Jinping como secretario general, pero sí se preparará la transición hacia la sexta generación de líderes. Las cifras son reveladoras. 298 de los 369 miembros de los 31 comités permanentes del partido nacieron en la década de 1960 y muchos figuran en el Consejo de Estado. Por ejemplo, 86 de los 131 viceministros que son líderes de la sexta generación. En este Congreso se está jugando una especie de consolidación de una nueva política y una situación política diferente. En este 19 Congreso del partido, bajo el liderazgo de Xi Jinping, a quien le ha tocado precisamente liderar a un país en esa postura, se juega continuar con este tipo de políticas en términos globales, en términos internacionales, una política más segura, una política que no le teme a los retos, que ante, por ejemplo, la retórica agresiva de parte del gobierno de Estados Unidos, está firme en sus intereses, en lo que considera sus intereses nacionales, que son, bueno, Taiwán, que son las islas del sur de China, y no tiene, digamos, miedo ni ningún resquemor de afianzarse en ese ámbito. No le teme a la guerra. Lo primero que veríamos es esta evolución política. Sí, de una evolución política que con sus características en cada uno de los momentos sí guarda una continuidad.
Decíamos un poco esta continuidad que desde Mao de 49 ante el triunfo de la revolución y luego con la muerte de Mao en 76 y ante la apertura en 78 es una gran etapa política. Una etapa política dominada por un personaje, por Mao y por una estabilidad, pero por el Partido Comunista Chino como un factor que no ha cambiado, ¿no? que permanece. Y ahorita hablamos de la sexta generación que se está preparando para llegar al poder y tenemos a la quinta que está ejerciéndolo a través de Xi Jinping. Porque además llega con excelentes credenciales económicas, con un crecimiento promedio en este último quinquenio de 7% promedio, que llega con una generación de más de 20 millones de empleos. Entonces llega muy fortalecido. O sea, cuando tú le preguntas al pueblo chino, ¿está usted contento con su sistema político y con su modelo económico? El 90% te dice que sí. Hay debate sobre los posibles efectos que pudiera tener. Yo te diría que hay bastante consenso en términos de que no se espera que hubieran nuevas directrices o planteamientos nuevos con respecto a la profundización de las reformas, sino que se trata sobre todo de cambios personales y generacionales en el propio Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino tiene un grupo de instituciones internas, ¿no? del Comité Central a otras instituciones, y yo diría que cualitativamente la principal discusión es si la administración de Xi Jinping y el propio Xi Jinping logra colocar, por no decir imponer, a gente cercana al propio Xi Jinping para continuar un grupo de estrategias y planteamientos iniciados por Xi Jinping en los últimos 5 años, que continúen en los próximos 5 años con la administración de Xi Jinping y que tuvieran un impacto en los próximos 10 años. En el 19 Congreso del Partido Comunista Chino pudiera identificarse el sucesor de Xi Jinping y de los nuevos tomadores de decisiones que escalarán posiciones en los diferentes órganos de este partido vertical y disciplinado que regirá los designios de la nación. En esta ocasión se eligen a los 25 integrantes del Politburó, quienes detallan a su vez a los 7 miembros de su comité permanente. Muchos integrantes del partido dejan sus puestos por envejecimiento y jubilación, razón por la cual se prepara la transición fluida del poder, donde liderazgos ministeriales, militares y provinciales serán relevados por la sexta generación. Una reorganización de liderazgos que acomodará las pugnas entre los viejos y las fuerzas emergentes. La importancia política de este Congreso es, primero, ratificar al mundo y hacia adentro la estabilidad política. No es que no haya movimientos, no es que no haya grupos, no es que no haya intereses políticos, claro que los hay, y más en un gigante de 1.350 millones como lo es China, ¿no? La estabilidad política que tiene desde la apertura china de 78, de la cual podemos hablar, o si agregamos un poco la desde Mao para hablar de la primera generación, lo que vemos es que discurre una estabilidad política con características chinas que ha estado sustentada a partir de la apertura en el éxito económico. O sea, un éxito económico que primero al 10% anual ha venido sosteniendo tanto el cambio, evolución y transformación del modelo económico como de la confirmación del modelo político. Entonces, de esta manera, y desde luego concebido por los propios chinos, los propios estadistas, la clase política china, como indisolubles uno del otro. Y así lo decía Deng Xiaoping, o sea, la posibilidad de que haya desarrollo es de que tengamos una estabilidad política. Y para tener una estabilidad política sustentable, requerimos que haya éxito en el desarrollo económico, ¿no?
Desde 2013, con el planteamiento de Xi Jinping de esta estrategia de una franja, una ruta, China sorprendentemente está planteando también una serie de instituciones globales diferentes, con características chinas, ¿no? Es decir, todo este planteamiento con financiamiento, con instituciones internacionales como el Banco de Infraestructura Asiático y otros, con énfasis en temas de infraestructura, de lo cual hay una enorme demanda, no solo en los países en vías de desarrollo, sino que también en los países propios desarrollados, ¿no? Entonces, China nos presenta hoy en día, y la administración de Xi Jinping nos presenta con un grupo de instrumentos, iniciativas globales, ojo, continuando con un proceso de reformas interno, que eso particularmente desde una perspectiva latinoamericana pues resulta muy asombroso. Las expectativas son que no habrá cambios radicales en estas estrategias, que por cierto ya se han iniciado hace una década. Bueno, ya están previendo el no uso de energías fósiles para el año 2040. Que no es tan lejos, 2040 son 20 y algo de años, o sea, es muy pronto. Y otros asuntos de bienes globales como la paz. En materia económica, Xi Jinping enfrenta desafíos mayúsculos, como paliar los desequilibrios regionales, la desigualdad imperante, la brecha campo-ciudad, pero también acelerar la modernización económica cuando prevalecen voces aperturistas que contrastan con la burocracia más conservadora. El propósito estratégico de Xi Jinping es cambiar la condición de China como fábrica mundial que posee mano de obra barata y abundante para convertirla en un centro internacional de innovación y conocimiento. Ante este aparentemente meteórico ascenso de China, se nos olvidan muchas veces los masivos retos a los que se enfrenta la República Popular China, ¿no? Yo les recuerdo, estamos ante una creciente potencia, probablemente hegemonía global en términos de su tamaño, pero ojo, con un nivel per cápita todavía inferior al nivel per cápita y de consumo de países como México, ¿no? Claro, China tiene 1.400 millones de habitantes, entonces hay tensiones nuevas, yo te diría, a diferencia del ascenso de otras hegemonías como Inglaterra, Estados Unidos, donde efectivamente per cápita eran los países más ricos del mundo, hoy no lo es China. China se está convirtiendo en la economía más rica del mundo por su tamaño, pero en donde per cápita están todavía a niveles por debajo de la media de América Latina. Deng Xiaoping, cuando sale con este modelo de apertura, él dice que se van a conseguir dos grandes objetivos, los marca como las grandes señales. Dice, y el primero de ellos es que de 78 al 2000 vamos a conseguir el dar alimento, vestido, casa a toda la población china. Eso era un deseo y una necesidad en 1980. ¿Por qué? Porque venían de hambrunas, de una enorme pobreza, de limitaciones tremendas. Entonces, este objetivo que pareciera un poco simple, era muy fuerte en su momento y se cumplió. Pero decía Deng Xiaoping, el segundo objetivo que vamos a lograr es que en el 2050 vamos a darle a toda la población china, ahora sí, un ingreso promedio de nación desarrollada. ¿Sí? Y este es el primer gran objetivo dentro de los 4 grandes objetivos. Entonces no es nuevo, sino que es una continuidad. Digamos que Xi Jinping es o ha sido el líder de una China ya posicionada en el mundo, ya segura de los bienes que puede aportar al mundo, ya digamos esta parte heredada de la reforma de Deng Xiaoping, de ir lento, de esperar y ver y tal, ya ha sido dejada atrás porque se ha movido la economía de China a un punto
prácticamente imprescindible en el funcionamiento del sistema global. China aporta prácticamente el 30% del crecimiento de los últimos años en el mundo, de manera que hay una especie de más confianza y más certeza. Para 2020-2021, que se cumplen los 100 años del Partido Comunista de China, de haber solucionado prácticamente el asunto de la pobreza extrema y con metas muy específicas para 2049 sobre aún los problemas generales de la pobreza en general. Y el otro tercer asunto es el del cuidado del ambiente. Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. El día de hoy les presentamos un programa importante, una cita clave para el gigante asiático. China celebra el 19 Congreso del Partido Comunista, un evento que marcará el futuro del país, pero también la próxima entrada de una nueva generación de líderes. Hoy analizamos la reelección de Xi Jinping, los éxitos y fracasos de la quinta generación de líderes, pero también las claves en materia de política exterior. En la segunda parte del programa, un recuento legislativo de carácter internacional, así como les presentamos entrevistas en asuntos migratorios y fronterizos. Acompáñenos. La República Popular China, segunda potencia económica y primera nación exportadora del mundo, es gobernada desde el 14 de marzo de 2013 por Xi Jinping, un ingeniero químico de tendencia liberal y origen humilde, quien además lidera la Comisión Militar Central y la Secretaría General del Comité Central del Partido Comunista de China. Al iniciar su mandato, dicha fuerza política anunció reformas que incluían el cierre de centros de trabajos forzados, una mayor independencia de las Cortes de Justicia a nivel local, la flexibilización de la política de un solo hijo, la liberalización de las tasas de interés, así como regulaciones en materia de empresas de Estado, en el sector inmobiliario, de movilidad y el acceso a servicios públicos por los ciudadanos. Entre las principales políticas interiores de la administración de Xi Jinping está la lucha contra la corrupción, alcanzando una cifra superior al centenar de altos funcionarios que han sido procesados o puestos bajo investigación por sospecha de haber cometido actos deshonestos. Incluso, la Comisión Central de Inspección y Disciplina, Departamento Anticorrupción del Partido Comunista Chino, contempla la obligación de los funcionarios y sus cónyuges a visitar en prisión a exfuncionarios encarcelados por actividades corruptas, con el propósito de que los trabajadores públicos reflexionen sobre las consecuencias de las prácticas irregulares. En materia de política exterior, China se ha consolidado como un referente mundial por sus proyectos de inversión, al tiempo que se ha caracterizado por una postura independiente sobre los problemas internacionales, al oponerse a la aplicación de la fuerza de uno o varios gobiernos sobre otro. Como integrante promotor del BRICS, China tiene como prioridades las relaciones con los países en vías de desarrollo y con sus vecinos, sobre todo en materia de cooperación económica, financiera y tecnológica, y en la diversificación diplomática. China, el país que se encuentra en el camino para encumbrarse como la próxima potencia económica mundial, alista los preparativos para celebrar el 19 Congreso del Partido Comunista Chino, un evento de enorme relevancia para la vida política, económica y social de este país que participa en el G7, en el G20, en el grupo de los 77, pero también en el grupo de las economías BRICS, y quien está reclamando un verdadero cambio institucional a la gobernanza económica y financiera global.
Este evento quinquenal o esta cita tan importante tiene como el objetivo estratégico poder elegir a 2.300 delegados, así como presentar la carta de navegación del partido que conducirá al gigante asiático por las arenas movedizas del orden internacional de cara al año 2022. Arturo, danos un acercamiento de cómo se hace política en China, considerando que ahí habitan más de 1.300 millones de personas y que tiene una extensión territorial, la tercera más grande del mundo. China es una realidad enorme. Sí, es un universo muy complicado, no solo por su expresión actual, sino por esos 5.000 años de historia, que todavía está muy viva y que le cuesta mucho trabajo a Occidente entenderla, ¿no? Entonces, tu pregunta también la siento muy procedente en la medida en que a veces nos quedamos con una parte, con un libro, con una corriente, y creemos que ya sabemos y podemos identificar a China. Y esto no es así, o sea, China es muy, muy complicada, ¿no? Además de que desde luego habría que agregar el aspecto de que llegamos todos tarde a China. O sea, llegamos tarde a aceptarla, a entenderla, a conocerla, a estudiarla. Y esto es parte de la problemática actual y del desorden global, ¿no? Que Occidente no acaba de saber quién es China ni qué quiere China. En términos generales, claro, con la administración de Xi Jinping estamos viviendo una nueva China, ¿no? Si hace todavía 10 o 15 años China era parte, miembro del G77, del G20, del G5, hoy en día estamos crecientemente viviendo una tendencia de un G2, ¿no? El G2 es Estados Unidos y China, ¿no? Y China tiene un planteamiento crecientemente claro al respecto. Entonces China ya no es un país más del G77, del G20, del G5, sino que es un país con una presencia no solo regional en China, sino que, en Asia, sino que con una presencia en América Latina, en África, en cualquier lugar del mundo. Estamos viviendo un nuevo equilibrio global en donde la hegemonía estadounidense, por diversas razones, sale de algunos de estos foros y pareciera ser que el país con una estrategia en el corto, mediano y largo plazo en estos múltiples foros, que tiene una estrategia de largo plazo, pues es China. Al inicio de las reformas no hubieran sido posibles en China y este gran crecimiento si desde Europa y Estados Unidos no hubiera habido el gran, digamos, la imposición global del libre comercio. Eso fue lo que permitió que China sea económicamente lo que es hoy. Y en este momento de nuevo, la situación en Estados Unidos, el desprestigio del gobierno de Estados Unidos, la retracción de la primera potencia del mundo desde el punto de vista comercial, la pérdida de prestigio, etcétera, que observamos, coloca de nuevo al liderazgo chino en una posición muy privilegiada. En este momento, digamos, uno habla, bueno, de las dos potencias, pero en términos de políticos, quien tiene una política de apertura, quien es un líder confiable, un líder que mantiene la palabra, que es moderado, que está comprometido con la paz del mundo. En China se debe poner especial atención a la transición del poder y a la llegada de las próximas generaciones de líderes. Más allá de las purgas, divisiones y enconos políticos, las transiciones de los años recientes han sido pacíficas e institucionalizadas. La tercera generación de líderes con Jiang Zemin, la cuarta con Hu Jintao y la quinta con Xi Jinping. Bajo la celebración del 19 Congreso del Partido Comunista Chino, la piel del dragón no cambiará porque se espera la reelección de Xi Jinping como secretario general, pero sí se preparará la transición hacia la sexta generación de líderes. Las cifras son reveladoras. 298 de los 369 miembros de los 31 comités permanentes del partido nacieron en la década de 1960
y muchos figuran en el Consejo de Estado. Por ejemplo, 86 de los 131 viceministros que son líderes de la sexta generación. En este Congreso se está jugando una especie de consolidación de una nueva política y una situación política diferente. En este 19 Congreso del partido, bajo el liderazgo de Xi Jinping, a quien le ha tocado precisamente liderar a un país en esa postura, se juega continuar con este tipo de políticas en términos globales, en términos internacionales, una política más segura, una política que no le teme a los retos que ante, por ejemplo, la retórica agresiva de parte del gobierno de Estados Unidos, está firme en sus intereses, en lo que considera sus intereses nacionales, que son, bueno, Taiwán, que son las islas del sur de China, y no tiene, digamos, miedo ni ningún resquemor de afianzarse en ese ámbito. No le teme a la guerra. Lo primero que veríamos es esta evolución política. Sí, de una evolución política que con sus características en cada uno de los momentos sí guarda una continuidad. Decíamos un poco esta continuidad que desde Mao de 49 ante el triunfo de la revolución y luego con la muerte de Mao en 76 y ante la apertura en 78 es una gran etapa política. Una etapa política dominada por un personaje, por Mao y por una estabilidad, pero por el Partido Comunista Chino como un factor que no ha cambiado, ¿no? que permanece. Y ahorita hablamos de la sexta generación que se está preparando para llegar al poder y tenemos a la quinta que está ejerciéndolo a través de Xi Jinping. Porque además llega con excelentes credenciales económicas, con un crecimiento promedio en este último quinquenio de 7% promedio, que llega con una generación de más de 20 millones de empleos. Entonces llega muy fortalecido. O sea, cuando tú le preguntas al pueblo chino, ¿está usted contento con su sistema político y con su modelo económico? El 90% te dice que sí. Hay debate sobre los posibles efectos que pudiera tener. Yo te diría que hay bastante consenso en términos de que no se espera que hubieran nuevas directrices o planteamientos nuevos con respecto a la profundización de las reformas, sino que se trata sobre todo de cambios personales y generacionales en el propio Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino tiene un grupo de instituciones internas, ¿no? del Comité Central a otras instituciones, y yo diría que cualitativamente la principal discusión es si la administración de Xi Jinping y el propio Xi Jinping logra colocar, por no decir imponer, a gente cercana al propio Xi Jinping para continuar un grupo de estrategias y planteamientos iniciados por Xi Jinping en los últimos 5 años, que continúen en los próximos 5 años con la administración de Xi Jinping y que tuvieran un impacto en los próximos 10 años. En el 19 Congreso del Partido Comunista Chino pudiera identificarse el sucesor de Xi Jinping y de los nuevos tomadores de decisiones que escalarán posiciones en los diferentes órganos de este partido vertical y disciplinado que regirá los designios de la nación. En esta ocasión se eligen a los 25 integrantes del Politburó, quienes detallan a su vez a los 7 miembros de su comité permanente. Muchos integrantes del partido dejan sus puestos por envejecimiento y jubilación, razón por la cual se prepara la transición fluida del poder, donde liderazgos ministeriales, militares y provinciales serán relevados por la sexta generación. Una reorganización de liderazgos que acomodará las pugnas entre los viejos y las fuerzas emergentes. La importancia política de este Congreso es, primero, ratificar al mundo y hacia adentro la estabilidad política.
No es que no haya movimientos, no es que no haya grupos, no es que no haya intereses políticos, claro que los hay, y más en un gigante de 1.350 millones como lo es China, ¿no? La estabilidad política que tiene desde la apertura china de 78, de la cual podemos hablar, o si agregamos un poco la desde Mao para hablar de la primera generación, lo que vemos es que discurre una estabilidad política con características chinas que ha estado sustentada a partir de la apertura en el éxito económico. O sea, un éxito económico que primero al 10% anual ha venido sosteniendo tanto el cambio, evolución y transformación del modelo económico como de la confirmación del modelo político. Entonces, de esta manera, y desde luego concebido por los propios chinos, los propios estadistas, la clase política china, como indisolubles uno del otro. Y así lo decía Deng Xiaoping, o sea, la posibilidad de que haya desarrollo es de que tengamos una estabilidad política. Y para tener una estabilidad política sustentable, requerimos que haya éxito en el desarrollo económico, ¿no? Desde 2013, con el planteamiento de Xi Jinping de esta estrategia de una franja, una ruta, China sorprendentemente está planteando también una serie de instituciones globales diferentes, con características chinas, ¿no? Es decir, todo este planteamiento con financiamiento, con instituciones internacionales como el Banco de Infraestructura Asiático y otros, con énfasis en temas de infraestructura, de lo cual hay una enorme demanda, no solo en los países en vías de desarrollo, sino que también en los países propios desarrollados, ¿no? Entonces, China nos presenta hoy en día, y la administración de Xi Jinping nos presenta con un grupo de instrumentos, iniciativas globales, ojo, continuando con un proceso de reformas interno, que eso particularmente desde una perspectiva latinoamericana pues resulta muy asombroso. Las expectativas son que no habrá cambios radicales en estas estrategias, que por cierto ya se han iniciado hace una década. Bueno, ya están previendo el no uso de energías fósiles para el año 2040. Que no es tan lejos, 2040 son 20 y algo de años, o sea, es muy pronto. Y otros asuntos de bienes globales como la paz. En materia económica, Xi Jinping enfrenta desafíos mayúsculos. Cómo paliar los desequilibrios regionales, la desigualdad imperante, la brecha campo-ciudad, pero también acelerar la modernización económica cuando prevalecen voces aperturistas que contrastan con la burocracia más conservadora. El propósito estratégico de Xi Jinping es cambiar la condición de China como fábrica mundial que posee mano de obra barata y abundante para convertirla en un centro internacional de innovación y conocimiento. Ante este aparentemente meteórico ascenso de China, se nos olvidan muchas veces los masivos retos a los que se enfrenta la República Popular China, ¿no? Yo les recuerdo, estamos ante una creciente potencia, probablemente hegemonía global en términos de su tamaño, pero ojo, con un nivel per cápita todavía inferior al nivel per cápita y de consumo de países como México, ¿no? Claro, China tiene 1.400 millones de habitantes, entonces hay tensiones nuevas, yo te diría, a diferencia del ascenso de otras hegemonías como Inglaterra, Estados Unidos, donde efectivamente per cápita eran los países más ricos del mundo, hoy no lo es China. China se está convirtiendo en la economía más rica del mundo por su tamaño, pero en donde per cápita están todavía a niveles por debajo de la media de América Latina. Deng Xiaoping, cuando sale con este modelo de apertura, él dice que se van a conseguir dos grandes objetivos, los marca como las grandes señales. Dice, y el primero de ellos es que de 78 al 2000 vamos a conseguir el dar alimento, vestido, casa a toda la población china.
Eso era un deseo y una necesidad en 1980. ¿Por qué? Porque venían de hambrunas, de una enorme pobreza, de limitaciones tremendas. Entonces, este objetivo que pareciera un poco simple, era muy fuerte en su momento y se cumplió. Pero decía Deng Xiaoping, el segundo objetivo que vamos a lograr es que en el 2050 vamos a darle a toda la población china, ahora sí, un ingreso promedio de nación desarrollada. ¿Sí? Y este es el primer gran objetivo dentro de los 4 grandes objetivos. Entonces no es nuevo, sino que es una continuidad. Digamos que Xi Jinping es o ha sido el líder de una China ya posicionada en el mundo, ya segura de los bienes que puede aportar el mundo. Ya, digamos, esta parte heredada de la reforma de Deng Xiaoping, de ir lento, de esperar y ver y tal, ya ha sido dejada atrás porque se ha movido la economía de China a un punto prácticamente imprescindible en el funcionamiento del sistema global. China aporta prácticamente el 30% del crecimiento de los últimos años en el mundo. De manera que hay una especie de más confianza y más certeza. Para 2020-2021, que se cumplen los 100 años del Partido Comunista de China, de haber solucionado prácticamente el asunto de la pobreza extrema y con metas muy específicas para 2049 sobre aún los problemas generales de la pobreza en general. Y el otro tercer asunto es el del cuidado del ambiente. Bajo la premisa de China de consolidarse como una economía avanzada y dar ese salto definitivo, en ese marco Xi Jinping ha propuesto un portafolio de reformas económicas. Reducir el Estado, disminuir impuestos, favorecer la economía de la innovación, contraer regulaciones y trabas burocráticas, pero también favorecer el impulso de los actores microeconómicos. Li Keqiang, el zar económico y la figura que detenta, por así decirlo, el posicionamiento económico de China, es decir, aquel artífice de este proceso económico a nivel internacional, ha decidido darle incentivos e impulsos a las llamadas startups o bien las compañías tecnológicas de emprendimiento. Todo ello con el objetivo de favorecer la economía de la innovación y el conocimiento. Asimismo, China le apuesta a la economía verde y a una economía baja de carbono, aunque todavía sigue posicionándose como la economía más contaminante del mundo. 1, 2, todo un grupo de reformas donde China busca un proceso de escalamiento en términos tecnológicos, de innovación, del valor agregado en el corto y mediano plazo. Y yo te diría crecientemente también incrementar el consumo y elevar el nivel de vida de la población china, ¿no? Considerando la polarización que existe. Cuando uno lee el 13 Plan Quinquenal que está en este momento vigente y con metas que tienen que ver con el 2020-2021 y hasta 2049, aunque sea un plan quinquenal, su mirada está puesta en términos de ciencia y tecnología a estudios del cerebro, por ejemplo, estudios de los mares profundos, estudios del espacio. O sea, es un país que se está colocando realmente en ese ámbito. Y bueno, digamos, esta fase que le permitió colocarse a donde está, que era, bueno, productor de bienes manufacturados y tal, con una cantidad de leyes
que hacía que las empresas dejaran cierta tecnología en el país. Ahorita hay una discusión importante sobre eso en relación con Apple, por ejemplo, que ya se cumplieron ciertos plazos de las inversiones de Apple en China y tiene que establecer un centro de investigación y desarrollo dentro de China. Los 4 grandes temas del Congreso van a ser, el primero de ellos, la concreción del ingreso de una nación moderada que creen que van a alcanzar ya dentro de los próximos 5 o 10 años. El segundo de las 4 grandes tareas que conjuntan el sueño chino que propone Xi Jinping es el de la profundización del modelo económico y señalado categóricamente por él, que es la ratificación del modelo de Deng Xiaoping. O sea, con esto la señal que mandó desde que tomó el poder hace 5 años es que el modelo continuaba. Entonces, lo que tenemos, yo lo que vería es la continuación de un modelo que ha sorprendido a todo mundo, que todavía no acaba de ser entendido y que Deng le llamó un experimento. Y que lo sintetizó en la idea de que tanto socialismo como sea necesario y tanto capitalismo como nos convenga. La apertura económica de China y su posicionamiento como un país de primer orden en los equilibrios regionales e internacionales lo han obligado a dar virajes en su interior. Mientras que la ley del hijo único les permitió un control demográfico para sacar de la pobreza a millones de campesinos, ahora el gigante asiático se coloca por debajo de la tasa de reemplazo que ya está alcanzada por el envejecimiento. La abolición de esta política junto con la derogación paulatina de su controvertida práctica de laogai, es decir, campos de reeducación para disidentes del Partido Comunista, que ha sido interpretada como una victoria para la causa de los derechos humanos y empática, por cierto, con los reclamos de Naciones Unidas y otras organizaciones defensoras de las libertades fundamentales. El tema de los hijos, del hijo único, sino que son normas con fuertes desincentivos para todos los individuos que tengan o que hubieran tenido más de un hijo, ¿no? Es decir, el segundo hijo pagará en el kinder, en el hospital, en la escuela, en la universidad, altísimos costos y con lo cual de nuevo es un enorme o fue un enorme desincentivo. Yo te recuerdo que esta norma se relajó hace 2 años. Ojo, tampoco hay expectativas que la tasa de natalidad en China se incremente en forma significativa. Todo indica que China va a continuar con una tasa de natalidad muy baja ante los costos, así es percibido por la población china, los costos que tiene tener un segundo o tercero o cuarto hijo. Imaginar, bueno, cómo se puede gobernar y cómo se puede tener gobernabilidad sobre 1.300 o 1.400 millones de personas en un territorio tan vasto. Entonces, cuando se inició esta política, sí hubo muchos gobiernos locales que colaboraron con esconder el nacimiento de niñas, aún muertes de niñas, también hubo muchos casos en ese sentido. Eso no fue política del gobierno central, eso eran delitos, y delitos que, bueno, estaban escondidos a lo largo y ancho del país, ¿no? Este tipo de violaciones a esos derechos humanos, ¿no? Desde un punto de vista, la obligatoriedad de cumplir con la política de un solo hijo, más que un asunto que fuera, digamos, punitivo desde el lado penal, era algo que más bien estaba vinculado durante esa política a intercambio por bienes materiales, ¿no? O sea, las familias que cumplían con la política de un solo hijo tendrían una compensación económica, tendrían garantizado el estudio de sus hijos en unas mejores escuelas y una gran cantidad de compensaciones, las cuales no tenían quienes violaban la política de un solo hijo. Esta política ya terminó prácticamente. O sea, ahora China incluso está viviendo un problema de envejecimiento de la población. A lo largo de 5 años en el cargo más ambicioso y codiciado de China, es que Xi Jinping ha logrado posicionarse como el líder más poderoso desde Deng Xiaoping, según lo señalado por diversos observadores.
Xi Jinping, quien ha roto con prácticas y esquemas tradicionales para imponer nuevos motores a la economía china, también ha reforzado su poder en materia militar. Favorecedor de un estilo práctico e innovador, ha apoyado una reforma militar sin precedentes a propósito de modernizar el ejército más grande del mundo y forjar una fuerza de combate más óptima y eficaz de acuerdo a las nuevas amenazas que impone el siglo XXI y las guerras del futuro. Reformas para reducir el tamaño del ejército, repensar su estructura y funcionamiento, así como adquirir nuevas tecnologías, todas ellas forman parte del plan de Xi Jinping a propósito de enviar un fuerte mensaje a la región más militarizada del mundo. Sabemos, está en la prensa continuamente, hay un conjunto, un rosario de islas que va desde el sur de Japón hasta Taiwán y aún más allá, hasta Vietnam, sobre el cual China reclama soberanía. Y Japón reclama soberanía, Taiwán reclama soberanía, Vietnam reclama soberanía, y hay otras islas todavía más adentro donde otros países del sudeste de Asia reclaman soberanía. El asunto es que la soberanía de estas islas es absolutamente fundamental para China, porque de no tener soberanía sobre estas islas, China se convierte en un país prácticamente mediterráneo, porque es su salida natural al Océano Pacífico. De manera que esto, en este momento, es un asunto absoluta y totalmente claro para el gobierno chino y para los militares de China, y de allí que el aumento del presupuesto militar de China esté dirigido a defender parte de su soberanía de esas islas. De lo contrario, quedaría completamente aislado, o sea, sería un país mediterráneo, rodeado de islas que estarían bajo la soberanía de otros países, no necesariamente de aliados de Estados Unidos, porque sería principalmente Japón. Acabo de tener una reunión con colegas chinos la semana pasada y ellos me hacían esta pregunta, haciendo referencias precisamente a la construcción del nuevo orden global dentro de la primera parte del siglo XX. Y me decían de las semejanzas que guardaba el siglo XX, entonces reacomodo que dio como surgimiento la hegemonía norteamericana con el caso de ellos, y me decían, ¿y usted ve posibilidades de que haya una guerra entre Estados Unidos y China? O sea, con eso lo único que te quiero decir es que lo tienen dentro de la agenda, ¿no? No es que esto esté cerca o no, pero que está dentro de la agenda. Y si está dentro de la agenda y es tema académico, es un tema obviamente de política pública prioritaria, y lo cual ha llevado a que China, por ejemplo, suba e incremente de manera anual su presupuesto en materia militar. La perspectiva china es de que todavía están muy, pero muy por debajo, en niveles absolutos, 5 o 6 veces en términos del gasto absoluto con respecto a Estados Unidos, en términos del gasto militar, ¿no? Sin embargo, y como lo está haciendo Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, crecientemente lo que se ha hecho es reducir el ejército en términos absolutos, pero incrementar el gasto, particularmente el gasto en nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, en ese ámbito, China ha integrado otros, ¿cómo se llama?, portaaviones, por ejemplo, nuevas tecnologías militares, y está poniéndose lentamente al nivel de otros países a nivel global. Xi Jinping está enfocando todas sus baterías en el combate a la corrupción, una de las principales preocupaciones del Partido Comunista Chino. Desde la llegada al poder, Xi Jinping fue muy claro. Dejó una advertencia diciendo que caerán y se tendrán que erradicar tigres y moscas, es decir, relacionando esto con los altos funcionarios y ordinarios del Partido Comunista.
Interesante señalar que en el año 2015 la justicia china condenó a cadena perpetua al poderoso zar de la seguridad por hallarse culpable en cuanto a abuso de poder y sobornos. También en este año se ha decidido abrir una investigación de un posible sucesor de Xi Jinping, justamente Sun Zhenkai, quien es miembro del Politburó. En el plano interno, los grandes problemas de China son dos desde mi punto de vista y han sido encarados de una manera muy firme por el actual gobierno, que han sido, bueno, la corrupción, el número de funcionarios del gobierno, altos funcionarios provinciales, altos funcionarios del gobierno central, empresarios de los más ricos del mundo que han caído en esta campaña, pues es muy elevado, o sea, es inédito en el resto del mundo en una situación de paz. Y han caído por asuntos de corrupción, a pesar de que hay algunas críticas que hablan de que asocian la caída de algunos de estos líderes con el fortalecimiento del liderazgo de Xi Jinping. Pero aún así, de que existe este fortalecimiento del liderazgo de Xi Jinping, aún así que exista este elemento, muchos empresarios y muchos líderes locales han caído en esto. Y el Estado de Derecho lo está dibujando como el interés social del Estado para mantener la prioridad de los intereses de la mayoría. Entonces, ahí, por ejemplo, está poniendo un énfasis para controlar la parte de la corrupción privada. El mejoramiento del Partido Comunista Chino, ¿sí? la mejora en su gestión es un claro ataque a la corrupción, que ha sido uno de los puntos centrales de la política de Xi Jinping, tanto para controlar a los grupos políticos, porque junto con él, el segundo hombre de más importancia es su auditor, ¿no? Es un hombre de 69 años, de todas sus confianzas. No, y a cadena perpetua se fue el zar de la seguridad, ¿no? Claro, ¿no? Y hay más de 200 ya funcionarios de alto y medio nivel en China que desde que él llegó están ya procesados, ¿no? Y como base de ese control político y también de esa campaña de renovación moral. Todo indica a una cierta continuidad en términos de estos instrumentos en contra de la corrupción. Yo creo que sería interesante incluso en otros países, concretamente América Latina y México, hay mucho que aprender. Yo creo que de estos programas, iniciativas que se están llevando a cabo en China, por el momento cientos de miles de detenidos, de funcionarios del partido, que están en la cárcel, que han sido despojados de sus funciones, etcétera. Todo indica que este proceso continúa y todo indica que la administración de Xi Jinping buscará continuar con un proceso, yo te diría, de relativa austeridad en el sector público, ¿no? Y eso se ve a todos los niveles, siendo afectados de restaurantes al consumo de alcohol, regalos de relojes y muchos otros bienes suntuarios que se hacían, ¿no? En un mundo complejo e incierto, China busca ocupar los vacíos que ha dejado la política exterior de Donald Trump para acelerar su posicionamiento internacional. Bajo la furia proteccionista, nativista, localista, pero también anticlimática de Washington, es que el gigante chino busca erigirse en el defensor del libre comercio, la salud del planeta y ser un reformador del sistema de la gobernanza económica mundial. En ese sentido, Xi Jinping ha buscado crear e impulsar el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, la iniciativa de este acuerdo regional comprensivo para integrar a diversas economías de Asia-Pacífico, así como combatir el cambio climático, reafirmando su compromiso con el histórico Acuerdo de París. Por otro lado, Xi Jinping también ha buscado realizar un megaproyecto para vincular a los mercados de Asia y
Europa en aras de vincularlos con infraestructuras junto con los mercados extrarregionales. Es decir, ha sido artífice del proyecto de la nueva ruta de la seda. Algunas claves de su política exterior me parece que es importante comentarlas. ¿Cómo está todo el tema de la nueva ruta de la seda? Es decir, generar conectividades e interacciones entre Asia y Europa, pero que también involucran a mercados extrarregionales. El punto de mayor diferenciación entre el futuro de Estados Unidos y China, yo te diría que está en el esquema de One Belt, One Road, que es el OBOR, que es el nuevo camino de la seda. Esta oferta china de 2013 a todo el mundo de Asia Central y de Asia Occidental viene para mí a compararse con la gran decisión de Deng Xiaoping en 1978, que fue la gran apertura hacia el Pacífico. Todos hablamos, narramos y hemos estudiado la gran apertura de China de 1978, que le abrió las puertas por primera vez en 5.000 años, en 2.000 años, a China frente al mundo. Bueno, el OBOR es la segunda, y ahora vamos a tener que agregar esto cuando hablemos de China, la segunda apertura de China es esta. Es esta, y es la que está haciendo hacia 70 países, casi 70 países, que tienen y controlan casi el 70% de la población mundial y el 70% de los recursos petroleros y de gas del mundo. Y este proyecto es la gran ratificación a través de la cual la geopolítica y el liderazgo chino Las esferas de influencia quedará totalmente solucionado frente a su debate con Estados Unidos. Un Estados Unidos que hoy congela su tratado con Europa, cancela el TPP y le pega al Telecán. O sea, entonces un Estados Unidos que se encierra, que construye un muro, China hace su segunda apertura. Junto con este asunto de la mediterraneidad que se le puede dar a China si todas estas islas estuvieran realmente bajo la soberanía de un país no necesariamente amistoso, junto con eso, bueno, está también lo que me preguntó anteriormente, que es el desarrollo de las zonas internas de China. O sea, el gran centro de China para la ruta de la seda sería Chongqing, que es una ciudad muy hacia el interior de China, bueno, una ciudad muy desarrollada, explosiva desde el punto de vista industrial y tal, y sería también colaborar con el desarrollo de esas partes que están dentro en las zonas más pobres de China y en las zonas occidentales del país. Entonces, bueno, este asunto de la ruta de la seda sería revivir estas vías de comunicación, no necesariamente marítimas, previendo algún tipo de conflicto, porque aún más allá de las islas del sur de China, nosotros tenemos que todas las mercancías chinas tienen que pasar por el estrecho de Malaca, sobre los cuales no tiene ninguna injerencia la soberanía de China. Ha crecientemente buscado salirse de acuerdos como el TPP. Estamos viviendo debates duros vinculados al TLCAN. Nos encontramos con la situación de que la administración Trump decidió salirse de la UNESCO, etcétera, etcétera. Estamos siendo testigos, yo te diría, de una muy significativa y creciente presencia de China en todos los foros globales, ¿no? En temas ambientales, en temas económicos, en temas de turismo, en términos de estadísticas, en fin, en todos estos foros China está cobrando un papel muy importante, ni hablar en las Naciones Unidas. Y ojo, yo te diría, tanto por su propia dinámica como sorprendentemente también ante la reducción y ante una postura de creciente cerrazón, particularmente en Estados Unidos y de la administración Trump. Mira, uno pudiera plantear con cierto sarcasmo y un poco de ironía de que el principal aliado de la administración Trump, que está rompiendo con todos sus aliados históricos como Canadá, como México y otros países,
también en Asia, también en la Unión Europea. El principal aliado de estos embates de la administración Trump es China, ¿no? Es decir, todos estos rompimientos resultan en que China pareciera ser un país mucho más predecible en el corto, mediano y largo plazo. En su camino por convertirse en la próxima potencia económica global, China mira bajo una perspectiva geopolítica y geoeconómica dónde colocar sus principales productos de exportación. En esa tesitura, América Latina aparece como la gran reserva de alimentos y caudal de energía y minerales. Soya, hierro, petróleo y cobre son, entre otras, las materias primas que forman parte de nuestra austera y parca canasta exportadora. ¿Vender materias primas nos va a hacer relevantes en el siglo XXI? La misma Alicia Bárcena, la máxima autoridad de la CEPAL, ha señalado que América Latina solo le vende a China 5 productos que representan el 69% de las exportaciones totales. ¿Podrá América Latina construir una verdadera relación estratégica con China bajo esta ecuación, pese a que el comercio se ha multiplicado por 22 veces desde el año 2000? Yo te recuerdo, adicionalmente, pues China ya es el segundo socio comercial de América Latina. En países como Chile, Perú, Brasil, ya es el primer socio comercial. Se ha convertido en una fuente de financiamiento muy significativa, se ha convertido en una fuente de inversión extranjera directa y hoy en día realiza más de 100 proyectos de infraestructura en países tan diversos como Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos, yo te diría, con una muy activa, muy propositiva relación hoy y claramente con una visión en el largo plazo, al menos en el mediano plazo, lo cual, de nuevo, no puede plantearse particularmente con la administración Trump. Las relaciones de China en América Latina son claramente económicas. O sea, China es un país muy pobre en términos de recursos naturales. O sea, es el gran recurso natural de China es carbón y tierras, lo que llaman ahora tierras raras, que son una cantidad de nuevos metales, nuevos materiales que se han descubierto en la tierra y que sirven muy bien para la construcción de cosas de alta tecnología como computadoras, cosas de comunicación, etc. En eso también es rico, sobre todo la región más cercana hacia el Tíbet. Entonces, su relación con América Latina, bueno, le interesa el petróleo en América Latina, por supuesto, le interesa el mercado de América Latina, por supuesto, colocar sus productos en el mercado, le interesa bueno, todos los alimentos en Brasil, el hierro en Brasil, los alimentos en Argentina, etc. Esos son los grandes intereses de China en la región. De cara al avance geopolítico que lleva la parte asiática, creo que América Latina todavía no entra al siglo XXI. O sea, vive una inercia en el que todo este crecimiento de exportaciones no son más que producto de las compras asiáticas. No es un cambio de estrategia. Vivimos en la región todavía un viejo debate no resuelto por el desarrollo. Entonces, creo que hay que acelerar etapas, hay que quemar etapas y creo que hay que aceptar la propuesta de las diferentes velocidades. O sea, es evidente que todos juntos y al mismo tiempo no hemos podido llegar a lugares muy concretos. Pero creo que esta es una gran oportunidad, ¿no?, para México en el marco de estas dificultades que vive con Estados Unidos bajo un hegemón declinante, que el riesgo que está es que te hunda con él. No nada más en su disminución económica, sino en su visión geopolítica del futuro. Ese es tal vez el riesgo más grave que tenemos nosotros. Como lo ha pasado con Chile, con Perú, de que estamos festinando tratados de libre comercio, cuando lo único que le venden a China son 4 o 5 fracciones arancelarias. ¿Para qué vas a hacer un tratado de libre comercio si lo único que le vendes a China son 5 fracciones arancelarias que tienen 11,000? Para eso no necesitas un tratado de libre comercio que te va a ahogar y te va a limitar y no te va a generar esa oportunidad de exponenciar ese desarrollo. Tomarle la palabra a China
y hacerla realidad para empezar a construir ese desarrollo que urge en la región sobre los servicios, ¿no? Y no ya nada más sobre las materias primas. Instalados en la era del Pacífico y bajo la crisis del eurocentrismo, América Latina debe reforzar su presencia en China. Xi Jinping ha mostrado ejercitar una diplomacia multinodal en donde América Latina, bajo las consideraciones del segundo libro blanco, adquiere prioridad. En este marco, el gigante asiático prometió invertir 250,000 millones de dólares y alcanzar un comercio de 500,000 de cara al año 2025, un hito en la estrategia de acercamiento entre China y América Latina, que por cierto tiene como salvoconducto la CELAC, esta organización regional latinoamericanista en la que no participa Estados Unidos ni Canadá. En un momento de grandes titubeos y dudas sobre el futuro de América del Norte, vale la pena preguntarse qué hará México si Donald Trump decide abandonar el Telecán. ¿Voltearemos nuestra mirada hacia China? ¿Apostaremos hacia un tratado de libre comercio con el gigante asiático? ¿O bien México, nuestro país, se deberá enfocar hacia el mercado interno? Ojo, países como México tenemos una relación muy sui generis y conflictiva con China. En el 2016 la relación importación-exportación con China fue de 14-1. Es decir, exportamos una unidad, importamos 14. Entonces simplemente plantear a China como fuente salvadora de todo lo que no nos permite hacer Estados Unidos es iluso. Los trabajos que hemos hecho en los últimos 20 años en el Sechimex lo que implican es que se requiere de una estrategia en el corto, mediano y largo plazo muy clara, muy definida por parte de México en cuanto a cuáles son las expectativas. No es China exactamente el camino a seguir, ¿no? Digamos, la relación, hay rigideces en las economías. Y la economía de China y la economía de México o de cualquiera de América Latina, desde el punto de vista de las industrializaciones, que es lo que buscaríamos, son economías en competencia. O sea, China es un país que busca inversiones extranjeras, China es un país que le interesa la tecnología y China es un país exportador de bienes manufacturados. Y además China no es ¿cómo se llama? Una cosa monolítica. O sea, desde el punto de vista del desarrollo son muchas Chinas. O sea, nosotros tenemos áreas muy desarrolladas, o sea, de las más desarrolladas del planeta, probablemente, y de ahí viene una gama hacia lugares muy poco desarrollados, y desde el punto de vista humano, de recursos y tal. A China le interesa, a diferencia de muchos países de América Latina, a China sí le interesan esas regiones. Y sí le interesa trasladar parte de su industria. Si la va a trasladar a esas regiones. Le interesa incorporarlas. Las tiene en mente. Tiene en mente China la pobreza y el ascenso y la solución de la pobreza a través de la industrialización y de la modernización económica de esas zonas que todavía están muy deprimidas dentro del país, que son varios millones. Pero en el caso muy concreto de China, o sea, esta oferta que China le hace ahora a América Latina a través de tratados de libre comercio, me parece que se queda corta. Hoy lo que hay que hacer, si ya tenemos hoy y reconocemos en el OBOR un esquema de siglo XXI, con una estrategia de siglo XXI, que no tiene nada que ver ya con los tratados de libre comercio, lo que creo que corresponde es proponer y aceptar con China la construcción de una asociación estratégica tipo OBOR que inicie con México y que se siga con América Latina. Y a partir de ahí, ¿y por qué es esto importante? Esto es importante porque OBOR invita a trabajar a estos 65, 70 países, no nada más solo con comercio, que es una visión que funcionó y que dio lo que tenía que dar en el siglo XX. Hoy esto, de cara a los retos del siglo XXI, ya no es una expresión que vaya a solucionar el problema de nadie. ¿Qué tiene OBOR? Tiene infraestructura, tiene ciencia, tiene tecnología, tiene ecología, tiene
finanzas, y tiene otro segmento que se llama People to People, o sea que es humanizar un poco esa relación comercial de cara a mi diferencia económica y tamaño económico contigo y de acuerdo a nuestros diferentes niveles de desarrollo. Uno de los principios de la política exterior de China ha sido respetar el principio de una sola China, es decir, evitar el reconocimiento de Taiwán como un estado independiente. Este principio no ha sido ejercitado de manera lineal ni homogénea en los países de América Latina, pues muchas naciones caribeñas y centroamericanas han decidido privilegiar sus relaciones con Taipei. Esto ha cambiado ya con el curso del tiempo. Por ejemplo, lo vemos para el caso de Costa Rica, quien cambió su trayectoria diplomática para favorecer a la República Popular de China. Y en últimos momentos también tenemos el posicionamiento novedoso del presidente Juan Carlos Varela, el presidente de Panamá, quien decide romper relaciones diplomáticas con Taiwán para favorecer las de Beijing. No olvidemos que China es el principal usuario del Canal de Panamá. La exigencia diplomática de China es que para cualquier reconocimiento, para el establecimiento de relaciones diplomáticas, existe una China. No existen ni dos ni tres, ni permite una discusión sobre la integridad geográfica y nacional de China, ¿no? Hay un grupo de aspectos que China exige al respecto, ¿no? Esa es la parte, yo te diría, formal, diplomática, históricamente muy relevante. Sin embargo, yo te diría, segundo punto, hemos realizado acá con la CEPAL y otras instituciones estudios, por ejemplo, sobre Guatemala y otros países centroamericanos que no tienen relaciones diplomáticas con China. Sorprende, yo te diría, un creciente pragmatismo, resultado de esta creciente presencia de China a nivel internacional, también en Centroamérica, que pareciera ser que la actitud de China también crecientemente es: si tú no me quieres reconocer diplomáticamente, ese es tu problema, no es el mío. Soy tu segundo, soy tu tercer socio comercial, estoy invirtiendo, etcétera, y el no reconocimiento diplomático tiene más costos para ti que para mí. Durante el gobierno anterior en Taiwán, los 10 años del gobierno del Kuomintang anteriormente en Taiwán, que es un partido que buscaba más bien el acercamiento con China, acercamiento no necesariamente unificación, pero sí una relación mucho más tersa. Allí tuvieron un acuerdo diplomático en el cual China no movió absolutamente nada. Después de eso, cuando gana en Taiwán el partido más nacionalista de Taiwán, que está ahora en el poder, inmediatamente da un toque con las relaciones con Panamá, que es un país más o menos importante por el asunto del canal y todo este negocio. Una vez cubierta la etapa de la mano de obra barata, la manufactura de mala calidad, escalada hacia manufacturas de más y más calidad, recordamos, ¿no? O sea, China hace puras cosas que no sirven. Luego, China hace cosas que medio sirven. Luego, China no sabe hacer carros. Bueno, hoy produce 22 millones de vehículos. China no sabe hacer aviones. China hoy produce aviones. China no sabe hacer trenes de alta velocidad. O sea, todo lo que dijimos y lo que se ha dicho en esos 40 años que China no iba a hacer, China lo ha hecho. Otro de los objetivos del Congreso es que en 2021, que va a ser tema de la agenda, se va a tratar el punto de los 100 años del partido. Entonces, imagínate, ¿no? La importancia. Segundo, a 2022, el nuevo plan quinquenal. Luego, 2025, el programa Made China, que está 2025, 2035 y 2045. Y luego la última gran fecha que está en la agenda del Congreso es 2049, y que son los 100 años de la Revolución China. En el imaginario chino, el 2049 es la gran fiesta donde China le dirá al mundo: soy ya la nueva hegemonía, el nuevo líder geopolítico, la nueva civilización, la nueva cosmogonía que está y que ya llegó. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Zorrina Musali,
Les agradezco mucho su atención y compañía y como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y los sábados en repetición a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.